El tricolor es de las pocas selecciones que ha estado presente en prácticamente todas las copas del mundo, ya sea por el beneficio de su zona geográfica o porque en realidad no juega tan mal como pensamos. Sea como sea, México es de los consentidos en los mundiales. En total, contando Qatar, serán 22 Copas del Mundo en las que nuestro país ha participado, así que hoy repasemos todos esos uniformes que ha usado el tricolor en la justa mundialista. Luces, micrófonos, que comience el salseo. La historia de México en las Copas del Mundo arranca desde el inicio de estas, pues en el primer mundial de la historia, el Tri estuvo presente. En lo que respecta a la primera camiseta que usó nuestro país en una Copa del Mundo, tenemos un sencillo modelo de época, el cual básicamente era una camiseta en color guinda con un cuello acordonado. Portaba del lado izquierdo el primer escudo, el cual llevaba el nombre de nuestro país. El trompo carreño empujó a su equipo y al minuto 68 celebró el del descuento, que significó también el primer gol de la historia de nuestro país en la máxima competición. Tanto el short como las calcetas eran en color negro y las selecciones solo ocupaban un uniforme, por lo que todavía no figuraban ni los famosos conjuntos de visitante, ni mucho menos alternativos. 20 años más tarde, en 1950, México asistió a su segundo mundial, y el uniforme cambió muy poco, pues pese a que siguió conservando el color vino, el modelo de la camiseta dejó a un lado el cordón en el cuello para usar un diseño con botones como el de una camiseta. Sin embargo, el escudo se dejó intacto. Fue el motivo del cambio a la camiseta amarilla. Los mexicanos llevaban camiseta roja. En aquella Copa del Mundo que recibió Brasil en el 1950, el Tri compartía grupo con los anfitriones, así como con Yugoslavia y Suiza, y fue precisamente con esa última selección cuando se dio el primer cambio de la historia en el color del uniforme de nuestra selección nacional, pues el Tri salió a disputar aquel partido usando un jersey blanco con líneas azules. Los uniformes del Tri y Suiza eran muy similares, ya que uno jugaba de guinda y el otro de rojo. Sin embargo, a la hora de determinar quién tendría que buscar un uniforme distinto para disputar su juego, se decidió un volado, el cual de hecho ganó nuestro país, pero en un acto de caballeros le cedieron el honor a los suizos. Aprovechando la buena relación que la delegación mexicana había hecho un día antes con los integrantes del club brasileño Cruzeiro, estos les prestaron las míticas camisetas rayadas que nunca más volvieron a usar. Sin duda, eran otros tiempos y para aquella época ni las marcas deportivas ni la venta de camisetas eran prioridad, por lo que no debe de extrañarnos que el Tri usó el mismo uniforme de Brasil 1950 en la Copa del Mundo de Suiza en 1954. Where Brazil meet another American team, Mexico. En dicha Copa del Mundo fue la última vez que México usó la camiseta color guinda y el short y las calcetas en color negro como primer uniforme, y tuvieron que pasar algunos años para que dicha combinación la volviéramos a ver en el mundial, aunque eso lo repasaremos más adelante. The Mexicans in greeting laying there. En 1958, durante la Copa del Mundo que albergó Suecia, se dio un parteaguas que marcó a nuestra selección para siempre. Por primera vez en la historia, México usó la camiseta en color verde, un uniforme que es hasta el día de hoy recordado como el más retro en la historia de nuestra selección. La camiseta, aunque sencilla, tenía detalles que le hacían especiales, como un marcado en cuello V, con el primer escudo en la selección mexicana de un tamaño prominente en el lado izquierdo de la camiseta. El short era blanco y las medias eran mitad blancas y mitad verdes. Con este modelito también se dio la primera hazaña del Tri en Copas del Mundo, pues en el partido ante Gales, en la fase de grupos, México sumó su primer punto en la historia tras empatar el juego. El flaco de Irapuato se elevó con sus 23 años entre tres gigantescos europeos para ganar de cabeza y mandarla a guardar. A partir de este mundial y hasta la fecha, todos los uniformes del local de nuestra selección en mundiales han sido de este color, por lo que para la Copa del Mundo de Chile 1962, el Tri ya había dejado a un lado el tono guinda de la camiseta y replicó el mítico verde con ligeros detalles que diferenciaban el modelo de la justa anterior, pues para esta ocasión, tanto el cuello en V como las mangas fueron los detalles tricolores de la bandera en verde, blanco y rojo. Porque ahí concurrieron algunos novatos muy valiosos
y además ya toda una serie de jugadores veteranos que ya venían de 1 o de 2 mundiales. Este emblemático modelito lo pudimos ver en los primeros 2 partidos de la fase de grupos en los duelos ante España y Brasil del mismísimo Pelé. Entregado a Cito, Pelé, el hombre a quien han llamado el Divino Negro. Sin embargo, para el tercer juego ante Checoslovaquia, México usó por segunda vez en su historia un conjunto alternativo. Sin embargo, ahora sí era propio y no prestado como en el 50. El Tri regresó al color guinda con el short y las calcetas negras, siendo la primera vez que nuestra selección tuvo un segundo uniforme oficial. Este partido queda también escrito con letras de oro en los anales de la Federación Mexicana, porque el tricolor consiguió su primera victoria en la historia de las Copas del Mundo. Después de 32 años participando y con un empate como máximo logro en 3 décadas, México por fin pudo sumar sus primeros 3 puntos. Se cuadra, avanza y... ¡gol mexicano, amigos! 4 años más tarde, en el Mundial de Inglaterra de 1966, el diseño fue básicamente igual, teniendo los mismos detalles tricolores en las mangas y en el cuello, con la única diferencia de que ahora este último dejó de ser en V y ahora fue circular. Sin embargo, el primer partido de dicha justa mundialista fue ante Francia y los galos usaron su tradicional uniforme azul, por lo que administrativamente México fue visitante y tuvo que portar un uniforme alternativo al verde, regresando una vez más al guinda con negro. Mientras que el segundo partido fue ante el anfitrión Inglaterra, por lo que nuevamente usó el segundo uniforme. Fue hasta el tercer partido en la fase de grupos donde el Tri volvió a usar el emblemático uniforme verde en su duelo ante Uruguay. Para 1970, México recibía la oportunidad de albergar una Copa del Mundo por primera vez, y el uniforme se convirtió en el más clásico de la historia de nuestra selección, pues pese a que para la época el cambio fue mínimo, regresando al cuello nube y nada más, hoy en día el modelito es recordado con nostalgia y cariño. Un grupo de sustitutos sale al campo para la ceremonia inaugural. La combinación era con playera y calcetas en color verde, mientras que el short era en blanco con unas líneas rojas como detalle al costado. Este conjunto fue utilizado durante los primeros 2 partidos de la fase de grupos ante la Unión Soviética y El Salvador, mientras que para el partido ante Bélgica portaron una vez más un uniforme guinda con negro. Precisamente este mismo conjunto lo usaron en la ronda de cuartos de final, donde se clasificaron por primera vez en la historia en dicha edición. Lamentablemente, los recuerdos no son buenos con este uniforme, pues en nuestra propia casa Italia nos goleó 4-1. Minutos más tarde, Rivera es el que marca. Para el Mundial de Alemania Occidental del 74, México no se clasificó y su regreso a las Copas del Mundo se dio en Argentina 78, y en la cuestión de los uniformes de nuestra selección se dio una novedad que sirvió como parteaguas hasta la fecha de publicado este video. Una gran marca patrocinó la camiseta. Levi's, marca especializada en la mezclilla, optó por hacerle a nuestra selección 2 modelitos que honestamente son muy infravalorados por muchos de nosotros, pues son únicos. La clásica verde era en un tono mucho más vivo, el cuello era en V con un borde blanco, y lo más llamativo sin duda fueron las mangas, que incluían unas líneas divididas en 2 rojas, 2 blancas y una negra, además de que el modelo era en manga larga con detalles en el puño en color blanco. El short era en blanco y las calcetas del mismo tono de verde que la playera. El segundo uniforme también fue una joyita del modelo completo. Por primera vez en este mundial, México usó un jersey en color blanco y tiene 2 rayas en medio de la camiseta, una en color verde y la otra en color rojo. También era de manga larga y tanto el cuello como el puño tienen detalle tricolor. El short era color rojo y las calcetas blancas. Cabe señalar que para esta edición mundialista, el escudo de la selección mexicana sufrió sus primeras modificaciones, pues ahora tenía la misma forma, pero literalmente venía la bandera de nuestro país y el nombre en mayúsculas de México. En lo deportivo en ese mundial nos fue bastante mal, pues quedamos en último lugar, pero esos diseños Levi's marcaron un antes y un después en las marcas que visten la tricolor. Señor Bouzo
ha indicado el final del... Tras el papelón del 78, tuvieron que pasar 8 años para que México volviera a participar, y fue como anfitrión en 1986. Ese mundial fue muy especial por varias razones. Sin embargo, en la cuestión de uniformes, por primera vez una marca deportiva de trascendencia mundial como lo es Adidas, vistió a los nuestros, entregando 2 modelitos dignos de un país sede. Adidas decidió modernizar los colores de nuestros uniformes, y por primera vez en la historia pudimos ver un conjunto con los colores de nuestra bandera nacional, dejando a un lado las calcetas blancas y verdes para usar unas de color rojo, que fue el primer uniforme. Muy bien. Por su parte, el segundo uniforme fue totalmente en color blanco, con pequeños detalles de la marca en color verde y los números en color rojo, muy elegante para su época. Entre las características de estos uniformes es que los de local tenían el cuello en tipo polo con un elegante contorno blanco. En los hombros caían las 3 clásicas rayas de marca Adidas, y el escudo nacional había cambiado a un primer prototipo del que todos conocimos durante muchos años del águila sobre el calendario azteca y el balón, aunque de colores más dorados, mientras que la blanca era exactamente el mismo diseño, solo que el cuello era en borde verde, haciendo un modelito muy limpio y formal. Como dato adicional, en el reverso de ambas playeras venía en mayúscula el nombre México en lugar del de los jugadores. Tras recibir la Copa del Mundo, las siguientes 2 ediciones, México se las perdió. La primera por no calificar y la segunda por el tema de los cachirules, por lo que la reaparición del Tri en mundiales se dio hasta el 94. Para entonces la marca que vestía nuestra selección era Umbro, quien entregó uno de los modelos más extravagantes en la historia del tricolor. Así, como una verdadera familia, la selección mexicana llegó a Ecuador. La marca de origen inglés le dio a la selección mexicana sus uniformes desde 1993, por lo que el Tri los estrenó desde la mítica Copa América de Ecuador, donde se quedaron como el tercer lugar, y ya para el Mundial de Estados Unidos 94 volvieron a usar el mismo modelo de uniformes. Goleador Luis García. El diseño de local volvía a ser con los colores patrios del verde, blanco y rojo, solo que en el tono de la camiseta ahora era un poco más oscuro, y además tenía un diseño abstracto interior en el cual decía el nombre de México en una especie de camuflaje en toda la remera. Además, el cuello era tipo polo de color blanco con detalles en las orillas de color verde y rojo. En la parte donde empiezan las mangas tiene una línea roja con un detalle, y quizá lo más llamativo es que en el centro del cuello de manera vertical, en color blanco, aparece el nombre de nuestro país. Celino Bernal intentando velocidad de Hermosillo, el tiro. El de visitante es uno de los modelos más olvidados de la historia, si no es el que más. El corte de la playera era idéntico con el cuello tipo polo, y con los mismos detalles, solo que ahora el color predominante era el blanco. En los hombros hay una especie de alas de color rojo con detalles en verde y blanco. Además, en la manga izquierda viene un estampado aún más raro con unas ondas y unos puntos. El short era del mismo tono de rojo que casi parece naranja fosforescente, mientras que las calcetas eran en blanco. 4 unidades le dio el primer... Como dato anecdótico de ese mundial, Umbro le realizó a Jorge Campos su primer uniforme extravagante, ese donde se dio a conocer en todo el planeta y que años después volvería a sacar con otra marca deportiva. 4 años más tarde, en Francia, nos entregó quizá el uniforme más emblemático de todos los tiempos, aquel de la Piedra de Sol que hasta el día de hoy muchos tratan de copiar pero ninguno puede igualar. México había dejado las marcas deportivas internacionales a un lado y apostaba por ABA Sport, la cual era nacional, y no pudieron lucirse más pues se entregaron un diseño ad hoc para todos los maravillosos jugadores que teníamos en esa selección. El diseño de ambas camisetas tenía sublimada la figura de la Piedra del Sol, uno de los tesoros arqueológicos de nuestro país, además de que el diseño era con el cuello tipo polo en color blanco con un borde en rojo, mismo patrón que se replicaba en las mangas, además de que en el centro de la camiseta venía el nombre de México. El de local era el clásico verde, blanco y rojo. Pese a no ser Adidas, el short incluía unas líneas laterales con los colores de nuestra bandera. Para que la figura azteca sobresaliera en la camiseta, se hizo un contraste con un verde más oscuro, haciéndolo ver mucho más hermoso. Por su parte, la blanca también tiene un diseño digno de destacar, pues aunque incluye absolutamente todos los detalles antes mencionados, la única diferencia es en los detalles de la Piedra del Sol en color gris para sobresalir. El modelito tiene historia propia, pues estuvo presente en uno de los mejores goles del Tri en Copas del Mundo. ¡Cuauhtémoc! ¡Gol!
Los detalles en este segundo uniforme eran en color rojo para que sobresalieran aún más, como la marca y los nombres de los jugadores, al igual que sus respectivos dorsales. Sin duda, era una joyita única. En Corea-Japón 2002, una vez más el Tri apostó por una marca 100% mexicana, solo que esta vez fue Atlética, quien realizó los uniformes que usó nuestra selección. Honestamente, ambos conjuntos fueron bastante más discretos a comparación de los mundiales pasados, pues los detalles fueron mínimos, aunque cabe destacar que no por ello fueron malos. Lejos quedaron las extravagancias del 94 y 98, pues en 2002 Atlética apostó por dos diseños mucho más sencillos con pocos detalles a destacar. Para empezar, el primer uniforme fue con un jersey en verde en tono mucho más oscuro de lo que se venía usando. Como adicional incluía un cambio de color en los costados del torso a un verde aún más oscuro que el predominante, y el cuello era ligeramente nubé con un contorno en color rojo, mismo que se replicó en las mangas y en la parte inferior de la remera, sin mencionar que nuevamente entre los hombros y las mangas aparecía una línea en cada lado en color rojo. En cuanto al del visitante, regresaba un viejo conocido, siendo el jersey en color guinda, el cual era exactamente el mismo modelo que el de local, cambiando los detalles rojos por el color azul marino. El cuello también era ligeramente nubé, y la mayor diferencia era que tanto el short como las calcetas eran en azul marino. Sin embargo, este conjunto no fue usado en la Copa del Mundo, ya que en los 4 partidos que disputó el Tri en Corea-Japón usó la camiseta verde, y si acaso el único cambio que se presentó fue en el partido ante Croacia, en el que usaron calcetas blancas y no rojas. Para la Copa del Mundo de Alemania 2006, México regresaba a una marca de trascendencia mundial, pero ahora de la mano de Nike, quien sacó uno de los diseños quizá más infravalorados en la historia de nuestra selección. Luis Roberto Alvesague con el verde, Beto García Aspe con el blanco, mundialistas en 94 ambos, Beto 98 también en 2002. Ambos modelos eran exactamente igual, solo intercalando los colores con una especie de nube en el pecho, la cual tenía un grabado prehispánico en la historia de nuestro país. Tanto la icónica palomita de Nike como parte del escudo nacional aparecían en las orillas de dicha V. El cuello era muy elegante y tenía un borde en color rojo y verde respectivamente, que hacía juego con el acabado de mangas que compartía el mismo color. Y bueno, ya ven ustedes, no tenemos que ser tan obvios, ¿no? El short blanco. Bueno, ya sabemos perfectamente, el verde que trae Luis Roberto, pues es el uniforme 1, y este de Beto es el segundo uniforme de la selección mexicana. En el de local, la camiseta era en color verde, y la V antes mencionada era en color blanco, y los detalles azteca dentro de la misma eran en un tono gris que apenas si era perceptible. Los detalles de la manga y del cuello, como lo mencioné antes, eran en rojo, mientras que el short y las calcetas ya eran en un clásico color de la bandera mexicana. ¿De dónde venía Márquez Salinas? El segundo uniforme, en cambio, era con la playera en color blanco y la V en verde, del mismo tono de los detalles del cuello y las mangas. Las figuras aztecas dentro del detalle del pecho eran en un verde más oscuro, por lo que se podían apreciar un poco mejor. Las calcetas también eran en color blanco, pero la peculiaridad de este conjunto era el short, que era en color verde, bastante elegante y bonito, diría yo. Sin embargo, la relación entre México y Nike duró apenas un mundial, y en 2007 regresó a vestirnos Adidas, por lo que para Sudáfrica 2010, la marca alemana fue quien nos entregó otras dos joyitas que hasta el día de hoy seguimos recordando. La selección nacional ya tiene su nueva piel, esa que espera sudar como nunca en la próxima Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Con un verde más intenso, acabados en blanco y rojo, la playera fue portada por 13 seleccionados durante su presentación oficial en el Museo Nacional de Antropología e Historia. La de local era en un tono verde más a comparación en el mundial pasado. Sin embargo, tenía un serigrafiado de unas plumas que se decían hacían alusión a la serpiente emplumada Quetzalcóatl, las cuales tienen un relieve en un tanto brilloso que hacían que sobresalieran inmediatamente de la camiseta. El cuello era otra de las novedades que le daban elegancia a la camiseta, pues era una especie de mao con un pequeño remate de un V, el cual era de color blanco con un contorno en rojo. Las clásicas líneas de Adidas en las mangas eran rojas y debajo del brazo y la axila venía un detalle más en color rojo para rematar con un ligero bordado, casi en la orilla de la manga también en color rojo. Como detalle particular de este conjunto, el short era en blanco, pero las calcetas también, por lo que para esta edición no se usaron las que ya eran tradicionales medias rojas.
pero sin duda, el que se llevó los elogios de la afición mexicana y de hecho es considerado por muchos uno de los mejores uniformes que ha usado nuestra selección en una Copa del Mundo fue el mítico jersey negro de Sudáfrica 2010. Este modelito es verdaderamente una joya, y aunque el diseño es exactamente el mismo que el verde, la combinación de colores hizo que la gente amara este uniforme totalmente negro. El cuello era del mismo color, pero tenía un relieve en rojo. Las mismas líneas Adidas estaban en dicho color, y el detalle debajo de las mangas y las axilas sobresalía aún más en esta camiseta, porque eran de color verde, por lo que inevitablemente lo notabas. La razón por la que Adidas apostó por usar ese color en la selección mexicana, que nada tenía que ver con su historia y su tradición, fue porque en 2008 le realizaron un uniforme al portero al Tri, el cual rompió récord de ventas. ¡Notable el arquero! ¡Pero notable el arquero! Curiosamente, el éxito y el recibimiento de la fanaticada mexicana fue tal a este uniforme negro que desde entonces a la fecha, cada año México ha presentado un modelito de ese color. Comenta si te gustaría un video analizando todos los uniformes negros del Tri. Top es negro, los shorts son negros, las calcetas son negras, ¿no? Entonces vamos completamente con un uniforme sobrio, negro, y que se va a ver muy bien. Y de esta gloria al infierno, o por lo menos a la extravagancia, y es que 4 años más tarde, en Brasil 2014, tuvimos 2 conjuntos los cuales, hasta el día de hoy, siguen siendo bastante criticados y hasta bulleados, comparándolos en su momento con la vestimenta de los Power Rangers. De por sí el entorno de cómo se dio la clasificación a dicha Copa del Mundo fue bastante turbia. La afición lo que menos esperaba era que Adidas se sacara de la manga 2 diseños con los cuales trataba de innovar, pero simplemente le ganó el desprecio absoluto por parte de la afición mexicana. Presentó una playera roja, pero yo la veo más bien naranja, roja, ¿no? Es que ese es un buen debate, Fernando. El comunicado que manda la Federación Mexicana de Fútbol y la empresa dicen el rojo de la pasión, el rojo de la bandera mexicana. Pero no sé ustedes, yo no soy daltónico, que yo sepa, pero yo eso lo veo naranja. Parece naranja, sí. Para empezar, el modelito de local, el cual es una ensalada de colores y detalles al por mayor. Primero, el verde en total ocupa 4 tonos distintos de ese color, siendo en la parte de los hombros y principio del cuello uno mucho más oscuros. Después, en la parte del centro de la camiseta hay unas rayas que intercalan un tono un poco más suave con un tono antes mencionado, haciendo que se vea más claro que la parte superior. Y en lo que respecta a las mangas y la espalda, el verde que se usa es mucho más claro y brillante, mientras que los hombros hay un cuarto tono mucho más oscuro que el resto de la camisa, haciendo una combinación un tanto extraña, pero que si la ves a detalle, quizá no se vea tan mal. Por primera vez en la historia, el escudo de la Federación Mexicana de Fútbol se posicionó en el centro de la camiseta, y por supuesto los rayos, esos inexplicables rayos que le pusieron, que van desde las mangas hasta el centro del jersey, en color blanco y rojo, que nadie pudo explicar su razón de ser. En la parte trasera superior se aprecia el nombre de México junto con una línea tricolor que le implementó Adidas a todos los uniformes en dicho mundial. Eso la verdad no se veía tan mal. El short era en color blanco y las calcetas eran mitad rojas y mitad blancas, teniendo este último color en la parte inferior y siendo divididas por un rayo. Y aunque a simple vista parecía terrible, la realidad es que ya durante los partidos el modelito no se veía tan mal después de todo. Y si el del local causó polémica, el de visita, hasta el día de hoy, es algo que no podemos terminar de comprender su razón de ser. No hay una sola explicación que convenza del por qué se usó cada detalle y cada color. Y poner el nombre de México muy en alto, como lo estamos haciendo varios mexicanos en el extranjero. A ver, ¿por dónde empezar con esta obra incomprendida? Bueno, al principio nos la vendieron como que era roja, algo que no es así, pues claramente es un tono de anaranjado, un tanto fosforescente, pero de roja no tiene ni 1 milímetro. El cuello es ligeramente nubé con un contorno en color negro. El resto de detalles de la playera son de este mismo color, haciendo que sobresalgan como el acabado de las mangas. La línea lateral que tenía la prenda tenía el logo de Adidas, así como el de la selección mexicana, que fue alterado con el anaranjado radioactivo de la playera. Y por
por supuesto, el inexplicable electrocardiograma del pecho de la camiseta. Las calcetas eran del mismo color que la propia marca denominó como Poppy, y el short era un color negro con detalles del mismo de la camiseta, y las calcetas algo controversial y que no volvimos a ver después. Como dato anecdótico, en este mundial durante el partido ante Croacia, administrativamente los europeos eran locales, por lo que México tenía que usar un uniforme alternativo, que no se pareciera al de los croatas, pero al tener el naranja radioactivo, tuvieron que hacer una combinación poco agradable con camiseta verde y short y calcetas correspondientes al segundo uniforme. En lo que corresponde a Rusia 2018, Adidas decidió regresar a dos modelos mucho más mesurados que, pese a que también dividieron opiniones, la realidad fue que en general tuvieron la aceptación de la afición mexicana, teniendo un éxito en ventas. El diseño del primer uniforme era mucho más sobrio. La camiseta era en un tono de verde mucho más oscuro, que a la altura de las costillas tenía 3 barras de cada lado, en una tonalidad de verde mucho más claras y brillantes, las cuales se iban difuminando poco a poco. Y básicamente, este es el único detalle sobresaliente del uniforme, pues fuera de eso, cuenta con un cuello nube en un ligero relieve en blanco. Para este mundial, las tradicionales líneas Adidas ya no cubrían toda la manga, sino solo los hombros. El short era completamente en blanco y las calcetas eran ligeramente en tono más vivo que rojo, lo cual hacía un contraste elegante porque en esencia seguía siendo los colores patrios, pero un poco más oscuros. En el caso del visitante tenemos un diseño sencillo pero muy elegante, con una remera en color blanco con un par de líneas en centro de manera horizontal, arriba una barra verde y abajo una barra color rojo oscuro que hace alusión a los colores de la bandera. El cuello es completamente circular y las clásicas líneas Adidas son verde bandera. Por su parte, el short es completamente marrón con detalles en blanco y hace en contraste con las calcetas que, al igual que el jersey, son en color blanco. Como dato final, en ambos uniformes, el contorno del escudo del Tri era en un tono guinda, haciéndolo sobresalir, y además se presumió como campaña de marketing que los uniformes fueron hechos en México y no traídos del extranjero como usualmente se maneja. Que nosotros que estamos fabricando esta prenda en México para los mexicanos, que eso nos haga sentir mayor el peso en la camiseta. Y finalmente, los uniformes que veremos en Qatar 2022. Adidas venía en picada con los diseños que nos había entregado desde el 2018, pues para empezar, en 4 años tuvimos una sola camiseta en color verde, siendo la racha más larga en la historia de nuestra selección sin usar el mítico uniforme verde. Y fue por eso que para el mundial que tendremos este mismo año, la marca regresó a los orígenes del Tri. Noviembre 2018, la última ocasión que el tricolor vistió en verde, y así en el centro de la Ciudad de México, que ha regresado el verde con los vivos en rojo. El diseño del uniforme de local cuenta con un clásico color verde, en esta ocasión en un tono mucho más suave, con el pretexto que los detalles del quetzal sobresalgan, los cuales de hecho están en un tono de verde mucho más oscuro. Las líneas de Adidas en los hombros y las mangas están en color rojo, y adicional a ello hay una línea y un contorno en la parte inferior del jersey con el mismo color. El cuello es circular y tiene un relieve en verde más oscuro, un tono de bandera que hace que se vea elegante, y finalmente el short regresa al blanco y las calcetas al clásico color rojo, aunque este último detalle se sabe que durante un tiempo se consideró que fueran en color verde, y hasta se filtraron fotografías detrás de cámaras de las imágenes publicitarias que ahora todos conocemos. Esta es la buena. Pero la que se llevó los elogios de la mayoría de la afición fue la de visitante, pues sin duda es algo poco común, pero con detalles llenos de identidad que hacen que solo México pueda usar ese uniforme en todo el mundo. El color es un crema pegándole arena, con todos los detalles en tono marrón, como lo son el logo de Adidas, el escudo de la selección, las líneas de la marca y por supuesto, el serigrafiado prehispánico que hace alusión a la cultura mexicana en toda la parte frontal de la camiseta. El cuello también es circular y tiene un contorno agradable en un tono verde muy oscuro, mismo que fue usado también para el short de lo que es el uniforme completo, mientras que las calcetas de igual manera son del tono principal del jersey. Si existe un pero en los diseños para este mundial, es sin duda el tema del cambio del escudo, pues a muy pocos les terminó de convencer el nuevo logo de nuestra selección, pero quizá solo sea cuestión de tiempo para acostumbrarnos.
Dime lo que opinas. ¿Cuál es tu uniforme favorito que ha usado la selección en una Copa del Mundo? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dale like a la página de Facebook y únete a la secta Vocinena 3.0. Y si no estás suscrito, suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.